de esta mañana, dos personas diferentes en interrogación. Y deseo invitarle a que abra su Biblia y no la cierre, y si tiene con qué anotar, le sugiero que anote. Vamos al Evangelio de Juan y vamos a leer en el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Evangelio de Juan, ¿ya lo tenemos? ¿Cuántos lo tienen? En el principio era el ¿qué? El verbo. Y el verbo era con Dios. En otra versión dice, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En español nos enseñaron que en una oración el verbo es el que ejecuta ¿qué? La acción. Si yo digo, vamos a almorzar dentro de una hora, el verbo almorzar es el que dice que vamos a hacer dentro de una hora, ¿cierto? Si yo quito el verbo, vamos dentro de una hora, hay ambigüedad. No hay nada, no estoy diciendo nada. Y pongo este ejemplo porque hay versiones, la Dios habla hoy, dice, en el principio era el logos. El logos en griego es la palabra. En la Reina Valera dice el verbo. Y el verbo es más adecuado a lo que representa Jesús, porque es el accionar de Dios hacia la humanidad. El verbo es el que ejecuta la acción, y el verbo Jesús es la mano de Dios activa en la humanidad. Ahora, miremos que la palabra dice en el principio, y hemos hablado varias veces acerca de lo que es la eternidad pasada. Ya lo hemos hablado. Hemos dicho que la humanidad es un punto en una línea eterna que no se le ve comienzo y no se le dé fin. Pero la humanidad, Dios la coloca con el privilegio de ser ese punto. Y a partir de la humanidad nosotros podemos mirar una eternidad pasada y una eternidad futuro. De hecho, el plan de Dios en Jesucristo es darnos vida y vida en abundancia. Está hablando de vida eterna. Y cuando habla del principio, está hablando de esa eternidad pasada. Este capítulo, en la eternidad pasada con Dios, nos muestra un detalle que cuando estaba preparando el mensaje me puso a pensar. Todo el Antiguo Testamento nos revela a Dios, el Padre Todopoderoso, Creador, ¿cierto? Pero Dios tenía divinidad y sigue teniendo divinidad, mas no tenía humanidad. Y este versículo nos revela quizá uno de los interrogantes que muchos cristianos o muchos nuevos creyentes se preguntan: ¿de dónde vino Jesús? ¿Y de dónde vino Jesús? Entendemos que Jesús es eterno. Es eterno. Le compartía a mi esposa que cuando estaba preparando el mensaje anoche
Tenía 4 versiones de la Biblia allí. Y a mí me impactó algo que me dejó frío. La Reina Valera, la Dios habla hoy, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, tenía 3 Biblias allí y todas coinciden. Hermano David, la versión que tiene usted, ¿cómo se llama? ¿La tiene allí? Ok. La hubiera traído porque me hubiera gustado escuchar en esta versión que dice en Juan 1:1. Porque es que todas coinciden en algo. Y es de darle a Jesús el mismo señorío del Padre, las mismas cualidades, las mismas virtudes, el mismo poder y la misma eternidad del Padre. Pero me llamó la atención que la Biblia Vulgata Latina, que es la que utiliza el sistema católico romano, ¿qué dice la suya? En el principio, antes de la creación, ahí está. en el mundo ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Acá hay un detalle, y es que no puede ser casualidad que 5 o 6 versiones dicen que Jesús estaba con Dios. Pero la Biblia Vulgata Latina, y esto me puso a meditar, y qué reto tan grande tenemos como Iglesia de Cristo aún por delante, porque muchas veces hemos dicho, al final, allí en la esquina, están predicando a Cristo. Pues le voy a decir algo, no están predicando a Cristo. Partiendo del principio que usted no puede predicar en lo que no cree. Resulta que la Vulgata Latina dice que en el principio era la palabra, pero la palabra no estaba con Dios, sino en Dios. Al decir en y no con, ¿qué cambio? ¿Qué estoy cambiando? Que estaba solo. Que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad, sino que es simplemente una expresión de una sola persona. Y estoy anulando la persona de Jesús. Entonces, nos damos cuenta por qué para el sistema católico romano todo el énfasis es María. No es Jesucristo. A pesar de que siguen hablando de Jesucristo, Juan 1:1, yo cada vez que me cae una versión de la Biblia en la mano, yo lo primero que hago es leer Juan 1:1. Yo mido la Biblia por eso. ¿Por qué? Es más, le voy a compartir algo, hermana Milena. Anoche miraba la Biblia de los Testigos de Jehová, impresa en la Watchtower, y ellos dicen, en el principio era el Logos. Perfecto. Muy buena traducción. La palabra. Pero ellos dicen, y la palabra era como un Dios, con D pequeña. Busquen una Biblia Testigo de Jehová y lean Juan 1:1 y se darán cuenta que están atentando contra la deidad de Jesús. Y les voy a explicar por qué. En hebreo, uno de los atributos, uno de los nombres con que se reflejan los atributos de Dios es Elohim. ¿Cuántos han escuchado el nombre Elohim? Elohim traducido dice Dios altísimo, Dios grandísimo, excelentísimo Dios. Está hablando de una categoría. Y si Jesús estaba con el Padre en la eternidad, Jesús es de la misma categoría del Padre. Cuando yo digo que Jesús era como un Dios, lo estoy degradando a una palabra hebrea, que es la palabra Elim, E-L-I-M, que traduce ídolo, Dios chiquito. Entonces, cuando yo niego a Jesús,
cuando yo niego su existencia, cuando yo niego su preexistencia, cuando yo niego su deidad, ¿qué me queda? Y la gente dirá, ay, le queda a Dios. Pero es que el plan de salvación sale de la boca de Dios, porque en Génesis 3:14, quien lanza la primera palabra profética con respecto al Mesías no es Jesús, es Dios, cuando le dice a la serpiente, de la simiente de la mujer saldrá uno, que estaba hablando, y ahora vamos hacia allá, de la manifestación, de la encarnación de Jesús en una mujer para vivir como hombre, untarse de humanidad, padecer como hombre, vencer como hombre y dejarnos testimonio de que como hombre hay alguien que dejó un testimonio que vale la pena imitar. Entonces, no, pero queda Jehová. Sí, pero es que Jehová Dios fue el que le dijo a Jesús, vaya, hágase hombre, padezca como hombre, crucifíquese. Y ahora lo vamos a leer. Y Jesús en obediencia lo hizo. Pero en Juan 14:6 es textual cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a Jehová si no es por mí. Entonces, si yo niego a Jesús, estoy borrando el camino que nos puede llevar al Padre. Epa, y nos damos cuenta que termina habiendo un punto de contacto entre la secta del movimiento de los testigos de Jehová y las expresiones del sistema católico romano. La palabra satanismo suena feo, fuerte, pero yo me voy a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia, hermano Davis? Que ningún espíritu que niegue que Jesús vino en carne es de ¿quién? Es de Dios. Entonces, el que niega que Jesús vino en carne es del diablo. Si no es de Dios, es del diablo. Sencillo. Y cuando yo me ubico en este contexto espiritual, termino entendiendo por qué tanto choque espiritual con personas que son afines a esta doctrina. ¿Por qué el odio irracional de los testigos de Jehová hacia los cristianos evangélicos? ¿Por qué el odio irracional de los católicos romanos hacia los cristianos? Pues ese odio irracional tiene una razón, y es espiritual. Porque el espíritu que opera en ellos no es el Espíritu Santo que opera en ti y que opera en mí, a pesar de que le fallemos a Dios. Porque no se va. Y yo me quedé impactado y decía, caramba, todo esto me lo enseña Juan 1:1. En Génesis 1:26, cuando la famosa expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree, dése cuenta que está hablando en plural, no está hablando en singular. Sería un Dios loco que está hablando con un espejo, hagamos. No, está hablando con el Hijo. En Miqueas 5:7, cuando estuvimos predicando acerca de las teofanías, se revela que las salidas del Señor son desde los tiempos, eternidad pasada, y por los tiempos presente y a futuro. Que son las salidas de Jesús, las manifestaciones de Jesús sin haber sido encarnado. Estuvo en la tierra. Es lo que se llama una teofanía. Juan 17:5. El mismo Jesús, por eso le dije, no vamos a cerrar la Biblia hoy, porque esto tiene una razón de ser. Esto no es una enseñanza teológica. Esto es una enseñanza que incluso a mí me puso a meditar en muchas cosas cuando la estaba preparando. Juan 17:5, aquí habla Jesús.
¿Qué dice Jesús? Ahora pues, ¿a quién le habla Jesús? ¿A sí mismo? Tampoco, él no es Jesús solo. ¿A quién le está hablando? Al Padre, y le dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, para contigo, con aquella gloria, aquí está, que tuve contigo antes que hicieras el mundo. Y mira la versión que acaba de leer el hermano Davis. Si yo la cojo aquella versión de Juan 1:1 y la pego con esto, aquí está completo. Jesús se está revelando a sí mismo como la misma gloria del Padre. Jesús se está revelando a sí mismo como eterno. En la eternidad pasada estaba allá. ¿Y qué le está diciendo al Padre? Padre, yo necesito volver al puesto que ya tenía contigo. No, que Jesús cuando subió fue que se sentó al lado, a la derecha del Padre. No, siempre estuvo a la derecha. Siempre estuvo a la derecha del Padre. No que Él subió para que le dieran un sitio nuevo. No, ese fue siempre su lugar. Y esto tiene una razón de ser, Schneider. Hay una iglesia muy grande en Medellín. Y esto ha generado mucha controversia de la Trinidad, la unidad, como se llama. En Israel, casualmente cuando el pueblo públicamente voy subiendo con diferentes hermanos, y aquí ella dice, yo creo que camino juntos, la que entonces yo justamente, como está diciendo, quiere que hablamos mucho sobre los temas. Esto realmente le digo, cuando venga hablamos lo aprendimos. Y este tema se ha vuelto prioridad en nuestra conversación. Gloria a Dios. ¿De acuerdo? Ella me habló de cuando uno cada vez como uno, pero eso para mí no dice nada. Y la verdad es que Dios es otra persona que tiene también la potestad de Dios o algo así. Es que el gran misterio del cristianismo es la triunidad. Ahora, de hecho, el Espíritu Santo se derrama después que Jesús asciende, y vamos para allá porque nos estamos adelantando. Pero Jesús es Dios, sí, pero ¿de qué, en qué aspecto es Dios? ¿Tú te llamas Schneider qué? Schneider Yair Orozco. ¿Cómo se llama tu hijo? Ángel Yair Orozco. Entonces, el mismo apellido que tienes tú lo tiene tu hijo. Tu hijo es Orozco, pero no eres tú. Jesús es Dios porque tiene la misma naturaleza, los mismos atributos, la misma deidad, el mismo poder, la misma gloria del Padre. Por eso te pongo el ejemplo del apellido. Y ahora vamos para allá. Excelente, Neider, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Dios, a través de Jesús, se unta de humanidad. En el buen sentido de la palabra. Porque acabamos de leer que Dios tenía divinidad, pero no humanidad. Y ni los testigos de Jehová hablan de que Jehová Dios vino y se hizo carne. Hablan de Jesús. Pero es contradictorio que ahí ve que Juan 14:6 lo tienen ellos idéntico. Pero resulta que en Juan 1:1 dicen que era como un diosito. Era Elim, no Elohim. ¿Ya? Y la culpa no es de los seguidores ahora. La culpa es de los que hicieron la alianza con los francmasones en Ohio cuando empezó el movimiento de los testigos de Jehová en Estados Unidos y se fundaron la Watchtower, que la Watchtower es de los masones, que es la editorial donde se imprimen las Biblias de los testigos de Jehová. Y en Ohio, en el cementerio más viejo de Ohio, habían tumbas, me imagino que ya habrán desaparecido con el tiempo o estarán allí todavía, porque eso lo estuve estudiando yo hace como 8 años, donde las tumbas de los testigos de Jehová tenían en la lápida la escuadra y el compás. ¿Y ese símbolo de quién es? De la masonería. Entonces, ¿qué doctrina sana puede hacer una alianza con una doctrina que va en contra de los principios bíblicos? Pero ¿qué pasa? La Biblia nos enseña que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. ¿Cierto? ¿Qué pasa?
La semana pasada estuvimos hablando con un varón y Dios me permitió decirle: usted no es testigo de Jehová, usted no es. Porque el testigo de Jehová, convencido, no acepta que le presenten a Jesucristo. Y este te dice amén. Es el único testigo de Jehová que dice amén, gloria a Dios. Este está más de este lado que de aquel. ¿Por qué? Entendí que en el ser humano, en el diseño divino que tenemos, porque es un diseño divino, hay un espacio que necesita ser llenado. Algunos tratan de llenarlo con sexo, algunos tratan de llenarlo con droga, algunos tratan de llenarlo con dinero, algunos tratan de llenarlo con trabajo, algunos tratan de llenarlo con religión. Pero esto se llena solamente con Cristo. En la necesidad intrínseca del ser humano de buscar llenar un vacío, caemos o caen en garras de doctrinas que no vienen de Dios. Por eso digo, la culpa no es de los que están allí de incautos vendiendo folleticos, porque hemos visto que cuando les empezamos a presentar a Cristo y les empezamos a tumbar, yo una vez tuve la oportunidad con la misma Biblia de ellos, a un joven y un adulto que llegaron a donde vivíamos nosotros, y le empecé a hablar de Jesucristo. Le dije: ven, yo tengo tu Biblia, y cogí la Biblia de ellos y le dije: pero es que aquí dice esto, pero es que aquí dice lo mismo que tengo yo. Y llegó un momento que cuando ya no hubo argumentos, la apologética de ellos se le cayó. Agarró al muchacho, que el muchacho, yo lo vi como el otro lo agarró y literalmente se lo llevó corriendo. Jesús es Dios. La Biblia dice que en Él habitaba la plenitud de la deidad. Por eso es Dios, no porque esté reemplazando al Padre. Jesús está sujeto al Padre. Dice en 1 Corintios 15 que cuando todo esté consumado, Él le entregará. Y ahora vamos a leer aquí mismo en Juan 17. Ahora, Dios se unta de humanidad. ¿Cómo? Cuando la gloria de Él a través de Jesucristo, y ahora vamos a entender el nombre Jesucristo, a través de Jesús encarna en María. Juan 1:14, Evangelio de Juan. ¿Qué dice? Ya lo tenemos, Juan 1:14. Dios te bendiga, Tibisay. Aquí está Humberto. Saludos les manda Tibisay Morales Sampaio. Juan 1:14, ¿lo tenemos? Dice: y aquel verbo, aquel logos, la palabra, ahora deja de ser palabra y se hace ¿qué? Dice, fue hecho carne. O sea, este es el misterio de la encarnación. Y habitó entre nosotros. En mi Biblia hay un paréntesis, no sé si en la de usted también estará. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí está, lleno de gracia y lleno de verdad. Durante 33 años, Jesús como hombre estuvo obedeciendo el plan redentor con un propósito: rescatar a la humanidad, rescatarnos a nosotros. ¿De qué? Del pecado. Éramos esclavos. La única manera de rescatar a un esclavo es matando al amo o comprando al esclavo. Y Jesús compró a los esclavos. Sin tener por qué, compró a los esclavos y no se quedó con ellos. Los soltó, que es lo que en griego
se conoce con el término de lutró. Lutró era ir al mercado de esclavos en Grecia, ver allí está la esclava Street, allí está el esclavo Davis, allí está el esclavo Alberto, allí está el esclavo Oscar. ¿Cuánto valen los cuatro? Valen 1.000 millones de pesos, oro. Aquí está, te los compré. Y cuando los compré, coger a todos ellos, romper los grilletes y decirle: aquí tienen el título de libertad, vayan a donde ustedes quieran. Eso fue lo que hizo Jesús. Es el lutró en griego. Una respuesta para Schneider. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, versículo 5 al versículo 8. Cuando lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios, ya lo tenemos. Haya pues en ustedes, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, ¿te das cuenta, Neider? O sea, hablando de gloria, de plenitud de poder, no se aferró al ser igual a Dios. Dice, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí se revela el proceso de Jesús como Dios, rebajándose a ser como hombre. Y eso se logró a través de la encarnación. Ahora, desde su niñez fue perseguido. Nosotros sabemos que cuando Jesús nace, Herodes sabía de la profecía del rey que se levantaría en Israel y todo, y pensando que era uno de los niños, dio un decreto. Y allí el porqué, cuando después de los 3 sabios que fueron a adorarle y le llevaron el oro, el incienso y la mirra, tuvo que salir corriendo al desierto, porque la orden era: maten a todos los niños que acaban de nacer. Y sabemos que todo esto era un contexto espiritual. Satanás tratando de frenar a como diera lugar que la humanidad encontrara solución al problema del pecado. Ahora, también desde niño manifestó la gloria de Dios en él. Por eso digo, 100% hombre, pero 100% la gloria de Dios en él. Vaya conmigo a Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. ¿Ya lo tenemos? Lucas 2, 41. ¿Ya lo tenemos? Bueno, gloria a Dios. Dice, iban sus padres. Ahora está hablando de los padres terrenales de Jesús. Está hablando de María, está hablando de José. Y dice, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo, ¿cuántos años dice allí? 12 años. El hermano Davis, el domingo pasado, nos habló mucho del número 12. ¿Se acuerda, hermano Davis? En la numerología bíblica, este número tiene tanta relevancia y aquí no está por casualidad. Dice que cuando tuvo 12 años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y aconteció que 3 días después lo hallaron. O sea, Jesús se perdió 3 días. ¿Cuántos días estuvo muerto? ¿Cuántas son las tribus de Israel? ¿Cierto? Aquí está, 12 y 3. Y después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Ese es un simbolismo, porque cuando uno se sienta en medio de los demás, está hablando de jerarquía, autoridad y señorío. Y era un niño de 12 años. Oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Qué dice el versículo 49? Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y él no está diciéndole a José ni ofendiéndole. Él lo que está poniendo de manifiesto es su posición espiritual con respecto a Dios. Tú eres mi Padre en la tierra, pero mi Padre es el que está en los cielos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en Él nada es casualidad. Ahora, por todo esto, todo esto había sido anticipado al pueblo judío. Isaías capítulo 7, versículo 14, la gran profecía. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Le está hablando a los judíos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí hay otro misterio. Porque es Jesús y no Emanuel. Es que Emanuel no es un nombre, no es un sustantivo. Emanuel es un calificativo. Porque en hebreo, Emanuel traduce Dios con nosotros. ¿Cierto, Noah? Emanuel traduce Dios con nosotros. Dios se iba a manifestar a la humanidad en carne, corporalmente, lo iban a poder tocar, lo iban a poder escuchar. ¿Cómo? A través de Jesús. Dios con nosotros. Jesús representa a Dios en medio de la humanidad, a Dios rescatando a la humanidad, a Dios salvando a la humanidad, a Dios sanando a la humanidad, a Dios glorificándose en medio de la humanidad, a Dios sanando, a Dios rescatando. Por eso es Emanuel, no es un nombre, es un calificativo. Dios con nosotros. Emanuel revela la naturaleza y la persona de Jesús. Emanuel revela su esencia. Viene de Dios, es 100% Dios. El cómo sería al nacer. Jesús revela la misión en la tierra y lo que haría. No es que tuviera dos nombres. Emanuel dice de dónde viene, cómo es. Jesús
hace referencia, aquí está y qué va a hacer. Isaías 53, versículo 3 al 5. Isaías 53, versículo 3 al 5. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo valoramos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y fíjate que no dice por sus llagas, sino dice por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí voy a hacer otra claridad. Normalmente, cuando alguien está enfermo y llaman a un hermano, vamos a orar, citan esta palabra. Isaías 53, porque por su llaga nosotros somos curados. Pero es que la sanidad de la humanidad no es simplemente quitarle el cáncer a una persona. ¿Cuántos cristianos han muerto de cáncer? ¿Cuántos cristianos han muerto de VIH? ¿Cuántos cristianos no han muerto de tuberculosis? No, entonces que Dios los abandonó. No. Es que la sanidad que necesitaba la humanidad ya se dio. La vacuna que realmente necesitaba la humanidad ya llegó. Dios la envió, porque el que muere en pecado y sin arrepentimiento va a condenación. El que muere arrepentido y entregándole su vida a Jesucristo como Señor y Salvador, reconociéndolo, va a vida eterna. No hay términos medios. Entonces, la sanidad que necesitaba la humanidad por su llaga, es que Él no lo hicieron llagas, a Él lo convirtieron en una llaga. La película La Pasión de Cristo, con todo y lo fuerte que se pueda ver, solo refleja un 10% de lo que realmente sucedió con Jesús. En la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Bogotá, es la única parte donde hay un Cristo simbolizado en un madero, pero es de cobre, realmente como crucificaron a Jesús. Es que los romanos quisieron hacer mofa de Jesús en todos los aspectos. No solamente al meterle la corona de espinas en la cabeza, no solamente al arrancarle la piel y se le veían las costillas. Porque lo que muestran en la Pasión de Cristo, el garfio, eso no te hacía un rayón, eso te arrancaba la piel. El colocarle un manto de rey y arrancárselo después tenía sentido, y era que le doliera, que la piel, que la sangre que se le había pegado, los jirones de piel se arrancaran con la tela. Las costillas estaban expuestas. Pero adicionalmente a eso, lo crucificaron desnudo. Porque bajo la ley judía, la desnudez del hombre es más vergüenza. Entonces trataron de burlarse, y es lo que describe Isaías 53, estos versículos que acabamos de leer. Yo no estoy diciendo que Dios no sana, yo no estoy diciendo que Cristo no hace milagros. Yo estoy diciendo que el milagro más grande que la humanidad necesita no es que le sanen la artrosis, no es que le sanen la artritis, sino que nuestros pecados sean perdonados. Porque si mis pecados son perdonados, ¿sabía usted que muchas enfermedades se originan a causa del pecado?
¿Sabía usted que muchas enfermedades se originan a causa de la carga, del estrés, de la ansiedad? Claro. Cuando usted viene a Cristo y logra entender que llegó a las manos perfectas, a las manos correctas, y logra conocer lo que es la paz de Dios, y logras entender que aunque todo el mundo te critique, te juzgue por lo que fuiste, tú en Cristo eres una nueva persona, tienes una nueva oportunidad. Tu vida empieza a reflejar al Cristo, no a Jesús. Aclaremos algo. Cuando el título de la prédica dice dos personas diferentes, y estamos hablando de Jesús, todavía no hemos llegado a Cristo. Pastor, entonces, ¿a quién sigo? ¿Sigo a Jesús o sigo a Cristo? Vuelvo con Schneider. Schneider, ¿dónde estudiaste transición? ¿Y dónde estudiaste primaria? ¿Y dónde estudiaste bachillerato? ¿Y dónde estudiaste la universidad? Ahora te pregunto, ¿tú eras Schneider en transición? Sí. ¿Y eras Schneider en primaria? ¿Y eras Schneider en bachillerato? ¿Y eres Schneider en la universidad? Claro, pero con funciones diferentes. Jesús ejerció una función como hombre, pero necesitaba despojarse de ese cascarón que lo limitaba para ejercer otra función. Pero sigue siendo el Hijo de Dios, sigue siendo el unigénito. Mira, Jesús como hombre soportó el peso del pecado de la humanidad, lo acabamos de leer. Saltemos en la historia, vamos a Mateo 16. Mateo 16. Y leemos desde el versículo 13 al 16. Y ya vamos a saltar de Jesús al Cristo. Dice, ¿ya lo tenemos? ¿Cuántos lo tienen ya? La idea es que usted abra la Biblia y vea lo que estamos leyendo, porque no solamente oír, también hay que mirar. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oye, ¿sería que Jesús tenía un ego? Y es como llegar yo y decir, ¿quién es el que mejor pinta en esta iglesia? ¿Óscar o yo? No era esa la intención de Jesús. Ahora vamos a ver. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, está haciendo referencia a Jesús según el linaje de David. Jesús humanamente vino de la línea, de la línea sanguínea de David. Él es del linaje de David. Por eso el Hijo del Hombre está haciendo referencia a Jesús como hombre, familiar de David. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué son tan importantes estas palabras de Pedro? Mira, Jesús estaba haciendo algo que todo el que enseña hace. Si usted está dando una clase de matemáticas, Germán está enseñando álgebra. ¿Te gusta el álgebra, Germán? ¿Te gusta el álgebra bastante? ¿La trigonometría te gusta? Perfecto. Ya sabemos a quién llamar. Tú estás enseñando álgebra o estás enseñando trigonometría. ¿Cómo mides tú que los que le estás enseñando entendieron lo que le estás enseñando? Preguntándoles. Pongo un ejemplo. ¿Quién sabe lo que dice aquí? Eso era lo que estaba haciendo Jesús.
Él no estaba cuestionando a la gente, él estaba preguntándole a sus discípulos. Discipular es enseñar. Él les estaba mostrando quién era él, de dónde venía él. Y le dice a los discípulos, oye, ¿qué dice la gente que soy? ¿Te imaginas a Pedro? Pedro, ¿no? Por allá dicen esto, ¿no? Juan, ya viene el otro a molestar, ¿sabes que Juan era el hijo del trueno? Tomás diría, ¿y quién eres tú? Acuérdense que Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo. Pero Pedro, el emocional, el temperamental, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa revelación, si usted mira lo que viene de allí en adelante, revela el propósito realizado. Porque es que Jesús no vino para establecer una religión. Sería ridículo pensar que Jesús vino a la tierra, dejó su trono de gloria desocupado por 33 años terrenales para venir a establecer la religión católica o la religión evangélica. Sería ridículo pensar eso. Él vino a establecer la iglesia, no las iglesias, sino la iglesia. ¿Por qué? Pastor, entonces no, espérese y le explico. Una cosa es la iglesia local. Nosotros somos iglesia local en el barrio Chiquinquirá. Y las congregaciones que están alrededor pertenecen a la iglesia local en el barrio Chiquinquirá, que es la visión con la que se mueven los hermanos de la granja y los hermanos que se congregan en las casas. La iglesia local, eso es una cosa. Pero la iglesia la formamos todos los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador nuestro, como el único camino al Padre, como el único que puede reconciliarnos con Dios, como el único que por su sangre derramada en la cruz nos limpió de los pecados, no del pecado, los pecados. Y si usted lo ha hecho, no importa dónde se siente, tú eres iglesia. Eso es, en griego se escribe eclesia, que traducido dice apartados para Dios. Y mira que le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y encima de todo lo premió. Y yo te digo que tú eres Petros. Ya esto lo estuve predicando hace mes y algo. Tú eres Petros, o sea, piedra pequeña. Y sobre esta roca, no sobre Pedro. El cuento de que Pedro fue el primer papa, eso es mentira. Si eso fuera verdad, Pedro estaba inhabilitado para ser papa, porque uno de los requisitos del papado es que el hombre no tenga mujer. Y Pedro tenía suegra, no la sanó Jesús. Entonces Pedro no es el primer papa de la Iglesia Católica, del sistema católico romano. Corrijo, porque no es la Iglesia Católica, es el sistema católico romano. No es la Iglesia evangélica, es el sistema evangélico tradicional. Religión. Usted es iglesia de Cristo, no porque use una falda larga, no porque use una corbata para predicar, no porque diga gloria a Dios, aleluya, no porque ande iba, raba, saco la bazuca, me pongo los zapatos. No por eso eres iglesia. Tú eres iglesia porque has entendido que eres un pecador que necesita el perdón de Dios y que solo se consigue a través de Jesús. Tú eres iglesia porque reconozcas que eres débil y que solo eres fuerte en Cristo. Tú eres iglesia porque aceptas que las pruebas, que los procesos, que los tratos, que las caídas forman parte de la manera perfecta que Dios Todopoderoso permite o hace con tal de acercarnos más hacia Él. Eso es ser iglesia. No es un uniforme, no es un nombre.
Acuérdense que en la Torre de Babel los que quisieron ponerse el nombre, la denominación, terminaron esparcidos, buscando grupos que se le parecieran, sectas. Es que en la Torre de Babel se despierta el sentido sectario, porque al confundirse la lengua empezaron a juntarse los que hablaban igual y los que no tenían cabida. Ese es sectario. Cristo, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, Cristo es Mesías. Cuando se habla de Mesías y se habla de Cristo, estamos hablando de lo mismo. El sentido es el mismo. Es el elegido de Dios, es el ungido de Dios. Algunos pastores, aquí sí me excluyo, y la gloria es para Dios, enseñan, cuidado con hablar mal del pastor, cuidado con hablar del ungido de Jehová. Como si fuéramos perfectos e irreprensibles, como si no falláramos, como si no cometiéramos errores. La infalibilidad pastoral no existe. Se la inventaron para que el hombre sea protagonista. Pero el protagonista de nuestras vidas, de nuestras reuniones y de nuestras caídas debe ser Jesucristo. Porque el único que te va a levantar es Él. Porque el único que te va a sostener es Él. Porque el que va a ser el mediador entre tu caída, entre tu conflicto, entre tu problema, entre tu duda y Dios, es Él. El Cristo hace referencia al encargo, a la comisión que recibió el Señor. El Hijo del Dios viviente, como dice Pedro, expresa la persona, la segunda persona de la triunidad de Dios. Mira que Él no dice está en Dios, sino dice el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ojo, que está hablando de una persona diferente. El Dios viviente está en contraste con las religiones muertas. Porque es que la religión es muerte. La religión te dice, camina así, hable así, siéntese así, ore así. Tanto que usted verá que el Padre Nuestro lo repiten como una letanía. Y cuando alguien va donde un sacerdote, un cura, Padre, acúseme porque he pecado, ego yo te absolvo. Oye, esa es una herejía. ¿Sabe qué quiere decir en latino? Hijo, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Sabe quién es el único que tiene potestad de perdonar pecados? Aquel que tiene la misma naturaleza de Dios Padre. Como hombre, ¿quién soy yo para que tú vengas a decirme y yo decirte, Germán, yo te absuelvo? Me dirá Dios, ¿y quién caramba eres tú para perdonarle los pecados a Germán? La religión es muerte, porque tiene una cantidad de gente viva que no ha recibido vida en Cristo. Como dice redimido, muerto que camina, redimido no, Bicosí, muerto que camina, muerto que camina. Porque la religión es eso. Millones de personas que creen seguir a un Dios que no conocen, que cantan, gritan y caen al piso por un Dios que no saben qué es lo que quiere con sus vidas. Porque cuando usted entiende que lo primero que Dios quiere hacer contigo es perdonarte, es mostrarte cuánto te ama, es mostrarte que a pesar de todas las equivocaciones que has cometido, hay esperanza para ti. Cuando tú entiendes esto,
¡Wow! El panorama cambia. La religión que te dice, fuera, haz, siéntese, diga, son dogmas, normas ideadas por hombres para acercarse supuestamente a Dios. ¿Usted quiere acercarse a Dios? Si él dice Mateo 6:6, cierra la puerta de tu habitación, tírese de rodillas allí, hable con Dios. Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús, yo reconozco esto. Allí estás. Estás en la presencia de Dios. No necesitas que nadie venga a ponerte manos. No necesitas que nadie venga a ponerte el velo dorado, ni a que te derramen escarcha, ni a que te echen chorros de aceite. Necesitas derramar tu corazón delante de Dios. Y todo esto que acabamos de decir nos lleva de frente a una oración hecha por Jesús. Juan 17, volvemos. Versículo 3. Al 5. Juan 17, 3 al 5. Gloria a Dios, ya lo tenemos. Y esta es la vida eterna. Aquí está la explicación. Sencillo. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me dijiste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Juan 16, ahí mismito, volteé la página, versículos 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Sigue hablando Jesús y dice: yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, y está con C mayúscula. Mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, escucha, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a detenernos un momentico allí. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Hacernos entender que somos pecadores. Cuando usted reconoce, mira, yo he pecado, Dios, Señor, yo te he fallado, Dios, yo no quería, pero mira lo que hice. Usted está hablando por el Espíritu. Ojo, hablar por el Espíritu no es como, y aquí dice el Señor, van a temblar los cimientos de la iglesia. No, eso no es hablar por el Espíritu. Hablar por el Espíritu es reconocer qué es, qué soy, quién soy, cuál es mi defecto, cuál es mi problema, y que la solución solamente será en Cristo Jesús. Nos convence de pecado. Por eso es que venimos ¿dónde recibimos ese convencimiento? Cuando nos predican a Cristo y reconocemos, hey, ¿qué es mi vida hasta este momento? ¿Qué he hecho yo hasta este momento con mi vida? Yo necesito a Cristo. Allí es donde el Espíritu Santo nos toca con lo que se llama fe salvífica o fe inicial. Y en ese toque el Espíritu Santo nos convence que somos pecadores y nos dice, bueno, ahora arrepiéntete. Y venimos y decimos, sí, ya yo no quiero ser lo que yo era. Arrepentimiento. Es el Espíritu Santo hablando. Justicia. No es que te va a condenar, sino que al final todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Y aceptar las consecuencias de mis decisiones equivocadas es ser justo. Y eso solo lo puedo hacer por el Espíritu. ¿Por qué? Porque pretendemos muchas veces buscar culpables por nuestras malas decisiones. Que el pastor me aconsejó que el que viniera con la camisa verde, ese era.
Y entonces yo lo miré y me miró. Y aquí estamos, 6 hijos después, pensando si somos pareja o no. Esa es consecuencia de una decisión. Entonces la culpa es del pastor. Mira lo que pasó con Adán y Eva en el Edén. Cuando Dios pregunta, ¿por qué se esconden? No, la culpa es de la mujer que tú me diste. No había Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Oh, Dios mío, perdóname, la culpa es mía. Perdóname por cargarte a ti con las consecuencias de mis malas decisiones. Perdóname por haberte fallado, pero en tu misericordia yo te pido en el nombre de Jesús que estas consecuencias, Señor, tú las puedas usar para bien. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Porque al final está escrito que para los que amamos a Dios, hasta lo peor que tú puedas vivir puede ser usado para tu bien. Aquí se manifiesta el fin de las limitaciones de Jesús como hombre y revela la necesidad de despojarse del saco humano para retomar su gloria. En Jesús sucede un tremendo cambio. Antes de Jesús ser encarnado, ¿era mediador? Pregunto, conteste, no importa lo que vaya a decir. No, porque partícipe de la humanidad y de la necesidad que la humanidad tiene de que alguien en los cielos esté oyendo nuestras necesidades y diciéndole al Padre, por favor, ten misericordia de ellos, porque en mi nombre te están pidiendo que los auxilies, que los bendigas, que los rescates. Antes de encarnarse no era mediador, pero a través de caminar como Jesús 33 años, su oficio en el cielo cambió. Y mira que es un plan perfecto, ideado por un Dios perfecto que ama a una humanidad imperfecta y perdida. ¿O qué éramos? Éramos soles brillantes, resplandecientes, pulcros. Éramos una llaga que por misericordia el Señor limpia los gusanos de la llaga, y que de repente cometemos acciones que vuelven a traer a que se infecte la llaga, y dice el Espíritu Santo, yo vuelvo y limpio. ¿Acaso no está escrito que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová le levantará al que clama por ser levantado? Porque Él no va a obligar a nadie. Juan 17, 9, 12. Mira lo que dice Jesús. Mira, ahora la oración de Jesús refleja el cambio de oficio en el tercer cielo. ¿Qué dice Él? Yo ruego por ellos. ¿A quién le está rogando por ellos? Al Padre. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Oye, aclaremos. No es que Dios no ama al mundo. Juan 3:16 dice que de tal manera ama a Dios a la creación, a la humanidad, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el plan de salvación. Pero Jesús ahora empieza a interceder por sus discípulos. Y lo sigue haciendo todavía, ¿oíste? Solo que ahora no son 12. Ahora son millones discípulos de Jesús. Mira lo que dice. Yo ruego por ellos,
no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Mira a la persona que está al lado tuyo, mira a la persona que está detrás de tuyo, detrás de ti, al que está delante de ti. Esa persona tiene dueño. Su dueño es Dios, Jehová de los ejércitos, Elohim, el gran yo soy, Yahweh. Él es el propietario de ese que tú estás mirando, que en su momento le dijo a Jesucristo: sé mi Señor y mi Salvador. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Unidad de padre e hijo. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mira que está hablando de unidad. ¿Será que somos uno realmente, unos con otros? Como para pensar, ¿cierto? Porque Jesús dice: lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Regálame tu celular, Andrea. Yo quiero tu celular. Nosotros tenemos limitaciones. Nuestra humanidad es la limitación más grande que tenemos. ¿Cierto? Stephanie, regálame a Noah. Yo quiero a Noah. Me lo llevo desde hoy para mi casa. Tenemos limitaciones. Oye, Noah, mire, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Aquí es donde usted se da cuenta que Judas era parte de un plan. Lo revela Jesús. No es que Judas se torció, se necesitaba un torcido para que el plan se cumpliera. Aquí lo dice Jesús. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Un plan. Juan 17:15. Y yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que está en el mundo. Tremenda oración la que está haciendo Jesús por sus discípulos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y como tú me enviaste al mundo, así yo se los envío al mundo. La gran comisión. Cumplida su misión, Jesús se despoja de su humanidad, tanto que estaba en la tierra, pero en su oración dice que ya no está en la tierra. Disciérnalo, míralo. Dice: ya yo no estoy en el mundo. Y está hablando en el presente eterno en que habla Dios. Porque aunque estaba con ellos, en ese momento está en el interactuar en el espíritu con Dios. Dice: ya yo no estoy en el mundo. ¿Por qué? Ya él iba a ser entregado. Cumplida su misión, Jesús despoja de su humanidad, debe ser restituido, pero el plan de salvación ya está en marcha. Ahora hay un cambio de roles, ahora hay un cambio de protagonistas. Ahora Jesús no está simplemente sentado al lado del Padre, ahora Jesús está intercediendo por los que les trajo el plan de salvación. Ahora viene el cambio de rol, porque ahora ya no está Jesús en la tierra, pero mandó a sus discípulos, a ti, a mí. Mateo 28:19, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El que crea y fuere bautizado será salvo. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un cambio de rol. Ahora nos cedió, ¿cómo se llama, Humberto?
el bastoncito que cuando hay una carrera de relevo le entrega el que llega, eso se llama testimonio. Ese bastoncito en la carrera de relevo que viene el atleta y lo está esperando el otro y le entrega el palito, ese palito se llama testimonio. Ahora Jesús nos entregó el testimonio a nosotros como iglesia de ir a la humanidad a decirle: hay esperanza para tu vida. De ir a la humanidad, al pecador, y decirle: yo también fui pecador, yo también he fallado, yo también caí, yo también sé lo que es estar como estar tú, pero también sé lo que es esperanza y quiero que tú conozcas esa esperanza también. Cambio de rol. Entonces, pastor, ¿Jesús o Cristo? Al untarse de humanidad, Jesús establece la iglesia y tiene un nuevo rol en el cielo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Ya vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. De verdad deseo que lo lea, búsquelo y léalo conmigo. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cómo se llama el abogado? Jesucristo, el justo. Note usted que en los evangelios se habla de Jesús, pero en las epístolas se habla de Jesús el Cristo. Cuando se juntan los dos nombres, Jesús, el hombre, el Cristo, el ungido de Dios. Cuando decimos Jesucristo, estamos hablando de Jesús cumpliendo su papel completo para con nosotros. Jesús el Cristo. Decir Jesucristo, yo leí algo, uno ve tanta locura, y un famoso nuevo teólogo ahora dice que cuando decimos Jesucristo estamos degradando a Cristo. Oye, que degradando, ni que 8 cuartos. Cuando yo digo Jesucristo, estoy reconociendo que vino en carne, estoy reconociendo que padeció por mí, estoy reconociendo que murió 3 días, estoy reconociendo que resucitó y estoy reconociendo que ahora está allá pendiente de mí en todo momento. Y que cuando caigo, cuando fallo, puedo decirle confiadamente: Jesús, ayúdame. Jesús, levántame, restáurame. Porque aquí acaba de decir que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y quién es Jesucristo el justo? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los tuyos y los míos, sino por los de todo el mundo. Esperanza para todos. Pero ¿por qué todo este plan? ¿Por qué toda esta área? Todo tiene una razón de ser. Por amor. Por puro amor. Segundo de Pedro 3:9 dice que Dios no retarda su promesa, como algunos dicen, se está demorando, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Para Dios cada alma es valiosa. El peor pedófilo, el peor asesino, la prostituta más perdida, el drogadicto más cautivo es importante para Dios. No solamente nosotros bien vestiditos, no. Para Dios todas las almas son importantes, porque simplemente Él está esperando que procedan al arrepentimiento. Pastor, ¿cómo así? Entonces, el drogadicto marihuanero que pasó por aquí, lo hizo Dios. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El que me acaba de robar el celular, que un rayo lo parta, lo hizo Dios. Y si se arrepiente, Dios tendrá misericordia de él también. El apóstol Pablo le dio duro a la iglesia de Corintios
Y en algún pasaje le dice, oye, y estos eran ustedes en otro tiempo, fornicarios, adúlteros, mentirosos. Y no lo decía para ofender, lo decía para que bajaran a la humildad necesaria y entender que no podemos jactarnos de nuestra nueva posición y nuestra nueva naturaleza en el Señor. Porque quiero decirte algo, el hecho de que nos vean caminando iguales, no somos iguales. Dentro de ti ha habido un cambio de naturaleza, dentro de ti ha habido una iluminación que le da autoridad al Espíritu Santo para rescatarte. El cuadro que pinté, eso es lo que refleja el rescate. Las cuerdas de amor de las cuales cantó tanto Julio Melgar. Me rescataste con cuerdas de amor, es eso. Y sabe que cuando alguien está metido en el lodo y lo amarran para sacarlo, le va a doler. Las cuerdas van a marcar, van a tallar las muñecas. Quizás le pueden dislocar los brazos. Quizás el peso del lodo va a ser resistencia, no va a ser fácil. Pero lo están rescatando. Y quiero decirte, mi hermano y mi hermana, el porqué de todo esto es porque Dios desea rescatarte a ti y rescatarme a mí. Es porque estamos en el proceso del rescate. Quizás algunos han logrado sacar la cabeza, a otros el Espíritu Santo ha logrado que vayan por la cintura, a otros están siendo arrancados. Acuérdense de Ezequiel 47 y las aguas salutíferas, el agua al tobillo, el agua a la rodilla, el agua a la cintura, el agua al pecho y el agua nadando, la presencia del Espíritu Santo. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Hoy el Señor te recuerda y nos recuerda cuánto amor ha tenido por nosotros, cuánta paciencia ha tenido con nosotros. Cuánta necesidad hemos tenido de Él. Y se untó de humanidad para entendernos. Porque hoy cuando Jesús le dice al Padre, allá está mi hermana, allá está mi hermano clamando misericordia en medio de su angustia, en medio de su debilidad, en medio de su ansiedad. Padre, ¿y sabes qué? Ya yo sé lo que está sintiendo. Y el Padre al Hijo no le va a negar nada porque sabe que lo que le está diciendo es verdad. Y hoy entendemos que no son dos personas diferentes, sino es el amor de Dios encarnado y diciéndonos, quiero hacer algo nuevo con ustedes. Quiero traer un cambio de condición a tu vida. Cuando hablamos de cambio de condición, más de uno piensa, ahora voy a ser rico, ahora voy a tener el mejor empleo, ahora voy a tener la mejor casa. No, no, no. El primer cambio de condición que tú necesitas ahí en tu corazón. El primer cambio de condición que tú necesitas es sentirte perdonada, perdonado. Entender que aunque te acuse el mundo, Cristo murió, resucitó y está sentado ahora al lado del Padre, dispuesto a interceder por ti y por mí. La necesidad más grande de nosotros es que necesito pagar mañana la AAA. La AAA puede esperar, ¿sabes? Pero nuestra vida puede que no tenga espera. Porque yo no sé qué va a pasar conmigo dentro de 5 minutos.
Tú no sabes si mañana vas a amanecer respirando, porque eso es potestad de Dios. No, pastor, yo tengo fe que sí. Usted puede tener fe que sí, pero Dios dispone. Pero quiero decirte algo. Es tu tiempo. Quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. Quiero invitarte a que te tomes de la mano con la persona que está allí cerca de ti. Si ves a alguien solo, ven, llámalo. Llámala, dile, ven. Ven. Poderle decir al que tienes al lado, ¿sabe qué? Tenemos esperanza. Quizás no ha sido fácil para ti. Pero Dios sabe el momento que estás pasando. Dios conoce la situación que estás atravesando. Y Él ha colocado un puente para que puedas pasar a través del abismo, de la circunstancia, de la tristeza, del dolor, del desánimo, de la soledad, del miedo, del pecado. Y ese puente se llama Jesucristo. Murió como hombre, resucita en plenitud de gloria de Dios por amor a ti, por amor a mí. Y hoy oramos en el nombre de Jesús a nuestro Padre Celestial por un mundo que necesita urgente de tu misericordia, Padre, de tu perdón y de tu gracia. Hoy oramos por nuestra familia, por aquellos familiares nuestros que hoy se encuentran perdidos, confundidos, abatidos y que creen que no tienen esperanza. Y te pedimos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que así como nos hablas a nosotros y podemos entender que nos estás hablando, ellos también te puedan conocer. Ellos también puedan entender que no pueden seguir sintiéndose culpables ni cautivos a los sentimientos de culpa. Que sí, te han fallado, te han ofendido, han pecado. Nosotros también, Señor. Pero podemos acudir por medio de tu Hijo Jesucristo en este momento para decirte: perdóname, ayúdame, solo no voy a poder. Hoy levantamos un clamor por aquellos padres que se encuentran enfermos, por las madres que se encuentran enfermos, abatidos, abatidas, preocupadas, afligidas, y por aquellos hijos que se encuentran cargados, afligidos a causa de sus padres. Hay esperanza, Señor. Tu palabra me enseña que hay esperanza en Jesucristo. Tu palabra me enseña hoy que el plan ha sido perfecto, que no te has equivocado en nada, que ninguna palabra ha sido de balde, que aún aquellos que se han apartado, que te han dado la espalda, los estás esperando con brazos de amor. Y hoy pedimos en el nombre de Jesús por aquellas hermanas que conociéndote
que habiendo visto tu gloria, que habiendo visto tus respuestas, volvieron atrás. Por misericordia de sus almas, por misericordia de sus vidas, por misericordia de sus familias y de sus hijos, háblales, restáuralos, levántales, Señor. Hoy te doy gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, y ruego a los cielos, en el nombre de Jesús, que pueda edificar a alguien, que tú puedas convencer a alguien, Espíritu Santo, de que necesitamos urgente esa intercesión de Jesús, de que necesitamos de ese abrazo, de que necesitamos de ese perdón, de que necesitamos de ese toque de gloria en nuestras vidas. Y te damos gracias por este tiempo, y recibe la gloria y la honra, porque tú eres digno de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús, por ser tan bueno y tan misericordioso, y reconocemos que tú vives y reinas por la eternidad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero invitar